Muy bien, amigos, seguimos adelante en la página central de la revista. Y en este momento, a las 11:35, venimos con la entrevista central que en el día de hoy, lunes, va a ser con el edil del Partido Colorado, Eduardo Elinger, sí, histórico dirigente, sí, de esta fuerza política, sí, y bueno, que ha estado participando el viernes con su voto por el préstamo solicitado por la Intendencia, que se trató en la Junta Departamental, que salió por los votos del Partido Nacional, que tenía los votos, pero acompañó también el Partido Colorado. También viene el presupuesto, del cual hemos hablado extensamente, y nuestras compañeras están analizando, precisamente desmenuzando este presupuesto. Y bueno, sobre este y otros temas vamos a conversar en la siguiente entrevista, que como siempre, amigos, va por el canal 56 de Punta Cable, sí, 56 de Cable Carolino, sí, por el sistema de streaming, y también por el cable de Aigua. Así que allí nos pueden sintonizar en cualquier punto del departamento con imagen y voz, por supuesto a través de la 107.1 y en www.fmgente.com.uy para el mundo. Muy buenos días, Eduardo, gracias por acompañarnos. No, el agradecimiento es mío, Alex, y buenos días a Diego, buenos días a todos los amigos de FM Gente. Bueno, el otro día en su discurso decía, bueno, este es un gobierno dialoguista, acá hay diálogo, y bueno, ahí yo desprendo de su alocución, digo, que había una oportunidad propicia para acompañar este préstamo, pero ahora viene el presupuesto. Entonces, y vienen dos ampliaciones presupuestarias. Usted dijo dos cosas, o tú dijiste, dos cosas bien interesantes. Una, dijiste, se votó el presupuesto, y yo te dije riéndome, no, ahora viene el presupuesto, pero en realidad acá se votó un préstamo que indudablemente va a generar recursos a la Intendencia más que importantes. Después viene el presupuesto, que te voy a pedir si nos pueden ayudar, porque ya anunciaste que lo estaban analizando y son 1000 y pico de 1013 hojas. 1013 hojas, pero después ya se anunció también que hay aspiraciones de tener ampliaciones presupuestarias. Sí, el año que viene ya la primera, en junio del 2026. Exactamente, entonces son situaciones en las que, en primer lugar, quiero agradecer a toda la bancada, a Nacho Garategui, que fue el que trabajó decididamente la comisión, por más que yo también, porque bueno... Pero usted integra la comisión de presupuesto. Sí, yo integro todas, son 20, claro, integro todas, y lo que tengo son los suplentes, que para mí son ediles, porque cada uno trabaja, pero bueno, en algunas nos toca naturalmente prestar mayor atención en estos momentos por las definiciones que se dan, pero Nacho, que lo quiero destacar, al igual que el aporte que hizo Francia Barrios y Omar Mesano, porque además veníamos discutiendo o intercambiando ideas sobre este fideicomiso, y además realizando visitas en todo el departamento, al centro de comando unificado, nos reunimos con ADEOM, es decir, queríamos saber in situ un poco la situación también de... Íbamos a ir a todos esos temas porque juntamos varias de sus actividades para conversar, ¿no? En primer lugar, que acá no hay una continuidad del gobierno anterior, no la hay. Y lo digo basándome en un único punto, que es el diálogo, nada menor en democracia. Es decir, por eso le preguntaba. Y usted lo señalaba. Porque usted creo que antía ni un vaso de agua. Nada, pero no era que yo no le di ni un vaso de agua, le di botellones de agua, botellones de agua Sirte, así quedamos bien, que ya la estoy tomando, además vamos a quedar bien. Botellones de agua Sirte, porque cuando estuve en el banco, ya se los he dicho en reiteradas oportunidades, estuve absolutamente a disposición del gobierno departamental para poder avanzar, y ya se los conté en lo que fuera Azotea de Edo, en lo que fuera reforma del Minibro, en lo que fueron varios aspectos en el territorio que tenían que ver con la Intendencia, porque siempre pero bueno, él tuvo algún encono personal que nunca lo entendí. Yo no soy partidario de que cuando se ocupan responsabilidades públicas se trasladen los enconos personales, porque uno lo que está administrando son los bienes de la gente. Si yo estoy enojado con usted, pero usted mañana me dice Elinger, a ver, o Diego Hernández, porque así lo busco a él, que es el que me casca siempre, sanamente. Viene Diego y me dice, planteo hacer el certamen, que aparte es
de lo más valioso. Habría que buscar el sostenimiento de ese certamen en las web, que no sé si está. Ahora tienen al amigo. Sí. Porque ahí hay, después que se nos fue Alfredo Nocetti Fasolini y se nos fue Maruja Díaz de Guerra, que ayer hicieron 5 años de su fallecimiento, Maldonado y la gente que viene pierde mucho de su historia. Y ese tipo de certámenes educa a los muchachos y deja insumos históricos. No me quiero ir. Pero viene Diego y me dice, quiero hacer una campaña de bien público o el propio certamen. Sí, certamen del saber. Bueno, certamen del saber. Y yo no veo nada de malo que venga y le plantee a la Junta o a la Intendencia una campaña de bien público de esas características, porque me parece que le aporta a la comunidad, no tengo inconveniente. Por lo tanto, digo, lo pongo como ejemplo porque es los que tengo más cerca, pero son los recursos que salen, ¿verdad?, de las arcas de todos y que tienen un impacto en todo. Entonces, a lo largo del análisis de eso, de la propia solicitud crediticia, que viene además con todos los informes favorables del Tribunal de Cuentas, que es algo normal, porque a ver, si cumple con los requisitos, por más que sean los 3 partidos, nadie se puede negar, y menos al tribunal, que es una cuestión técnica, a lo que puede hacer una línea crediticia en la que Maldonado siempre ha cumplido y con creces. Pero nos dimos cuenta, cuando dialogamos con ADEOM, por ejemplo, que fue muy positiva la reunión, tanto en lo formal como en lo informal, que se planteaban de repente que estaban firmando, nosotros fuimos un martes y el viernes estaban firmando en la DINATRA un acuerdo, ¿verdad?, a los efectos de que se les reconocieran una serie de reivindicaciones que planteaban, y ellos insistían, nosotros también, con el diálogo permanente del intendente y de Villegas, porque son un tándem, se mueven juntos, una cosa muy curiosa que hace muchos años que no se daba en Maldonado, lo político con lo técnico, aunque Villegas no es técnico, Villegas es brillante desde el punto de vista técnico, pero además tiene unas capacidades políticas que lo subestiman, o en su tiempo lo subestimaban demasiado, y él comprende todo, y ahí logró armar un equipo. A ver, que la Intendencia tiene dificultades económicas, las tiene. Que tiene financiado hacia adelante ese déficit que arrastra... El déficit estructural, y que se arrastra desde el 2002, porque también lo estudiamos, cuando la famosa rebaja salarial. No voy hacia atrás porque el propio Parraguer hacía un apunte que es verdad, que fue en el periodo del Pocho Tortorella, o de Burgueño, pero digamos, el fallecer Burgueño, quien continuó al frente de la Intendencia fue... el Pocho Tortorella, digo Pocho pues todos lo conocíamos así, como comerciante, como vecino, no porque me tomé la atribución de llamarlo por su sobrenombre por una cuestión de falta de respeto, pero fue digamos lo último, las últimas cifras que cerraron con un aparente superávit, déficit, iba a decir, porque estamos tan acostumbrados, pero luego del 2012 en adelante se dio toda la coyuntura regional. En Maldonado se dio también aquella famosa rebaja salarial que luego hubo que pagar, porque en realidad se instrumentó debido, bueno, a la situación que se daba, pero que ya comenzó a generar un déficit. Después se cambió el gobierno, pero algunas tercerizaciones se mantuvieron porque no se podía volver a municipalizarlas, como es la recolección de residuos, como es toda la... No me gusta nombrar la empresa, pero vamos a hacerle propaganda, a Borgama, el reciclaje de los residuos. El tratamiento de los... Exactamente. Discúlpenme, pero estoy cansado. Por parte de hace 2 días que tengo a mi hija ahí con vómitos y los hijos siempre se ponen demasiado mimosos, o los padres tenemos menos paciencia a veces cuando pasa la edad. Pero me refiero a que tenemos un Maldonado que crece, eso es una realidad, y crece de manera no desprolija, pero dispar. Cuando usted sale a la calle y le pregunta a los vecinos, a la inmensa mayoría de los vecinos, qué es lo que le está faltando en la mayoría de nuestros barrios, le dicen la luz, que parece algo no menor para quienes no la tenemos, pero la gente comienza a explicar, sí, me voy a oscura, la parada del ómnibus a las 5 de la mañana, y ahí arrastra el otro tema con la inseguridad que existe, con el miedo que está. El tema de bacheo y en algunos casos de levantamiento ya de calles, en el caso de la jurisdicción del municipio de San Carlos, todo lo que es de la barra hacia allá, y la parte de lo que le decimos la cortada, que va por detrás. El camino al golf. El camino al golf está imposible. Si uno va a Iguá, se encuentra con cráteres. Pan de Azúcar, no lo quiero ni decir. Entonces, el ABC
de lo que es el funcionamiento de la Intendencia se vio deteriorado profundamente, porque ¿a qué nos dedicamos? A responsabilidades que no son nuestras. Tenemos el peor hospital de todo el país, no en recursos humanos, faltan recursos humanos, pero no me estoy refiriendo a los recursos humanos, me refiero a la infraestructura. Tenemos un banco de sangre, tenemos un banco de sangre que es modelo en la región desde todo punto de vista. Yo creo que ahí también la impronta de Curvelo y la gestión hace que él contagie eso. Tenemos un banco de leche que también surge de ahí, que va a ser modelo, pero el hospital, la verdad, es vergonzoso desde el punto de vista edilicio y de las enormes carencias que tenemos. Y ustedes no se olviden que tenemos la bendición, desde que hace muchísimos años, la Intendencia se encarga de las policlínicas municipales. Y ahí hay toda una descentralización que tiene un costo importante, que lo pagamos los contribuyentes, que descomprime de alguna manera la situación del hospital. Hubo dos versiones en la campaña. Se planteaban por un lado a algún sector del Partido Nacional, unión y cambio, porque hacer un hospital nuevo, es decir, construir un hospital nuevo por el crecimiento de Maldonado. Bueno, ahora el intendente sostiene que hay que refaccionar ese, que en todo caso tener una sala de auxilio como la que teníamos en la calle Isla de Gorriti, era en ese entonces. 25 de mayo, exacto, Isla de Gorriti. Y hoy es el Mar Michelini, exactamente, para tratar de descomprimir. Pero, a ver, si sigo en el tema de salud, también seguimos teniendo problemas donde en determinadas áreas los traslados no los hace salud pública. ¿Y quién los termina haciendo? Los termina haciendo la policía, que ese es otro tema también. Nosotros vemos una gran exigencia de sobrecarga sobre la policía, que es competencia del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional, y tenemos las videocámaras que tendrían que ahora en enero ya pasar a la órbita del Ministerio, que por suerte tiene una fundación. Ojalá se fortalezca esa fundación para continuar con todo el proceso. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Justamente hago un alto ahí, porque usted estuvo visitando el centro de cámaras allí, de videovigilancia. ¿Cuál fue el motivo y si es parte de ese pase que se está hablando, que bueno, que se va dilatando en el tiempo, que pasa al Ministerio del Interior, y eso qué representa para Maldonado? Sí, en primer lugar, eso fue un planteo que nos hizo el edil, nuestro compañero Omar Mesano, a raíz de algunas denuncias que se decían, bueno, ¿qué les pasa a ustedes acá? Que las cámaras no funcionan, que dónde están las cámaras. A su vez sí nos preocupaba porque veíamos que se vencía el plazo y naturalmente no se está hablando públicamente, digamos, de la situación, por más que hay un muy buen diálogo. Yo se los decía por fuera de micrófono que nunca en la vida del 85 hacia la fecha habíamos tenido la presencia permanente del Gobierno Nacional, ya sea de ministros, de directores, subdirectores, aquí en el departamento. Dios quiera se refleje en el presupuesto, que prácticamente también se presentó en el mismo momento que el presupuesto departamental. Ayer. Y en ese presupuesto nacional también hay muchos recursos, es decir, queremos ver cuáles son los recursos que se vuelcan a Maldonado. Fíjense que yo les decía, bueno, de los traslados, esos que se hacen, y de los policías. Tenemos una policía hoy trabajando, fuerte en el territorio. Cuando uno le pregunta a la gente muchas veces, en los lugares más alejados, se encuentra a veces que por suerte ha ido madurando y comprendiendo con el concepto del policía, porque lo necesita. Es decir, policía igual represión, eso quedó en el pasado. Acá la policía asiste a partos con los pocos recursos que tienen. Están en la custodia por los temas de violencia doméstica, que por suerte el actual policía, por suerte no, uno ya no sabe ni qué decir, porque todos los días nos desayunamos con una aberración, porque ya los suicidios aparte ahora ya no son, y que duelen de manera individual y de decisiones individuales, sino que ahora parece que estamos asistiendo a los suicidios colectivos, cuando uno ve a esa madre que se autoeliminó con uno de sus hijos. Y no quiero hablar de los casos que vivimos hace pocos días acá en Maldonado, porque además me angustió y sentí mucha impotencia también, y me dio mucha vergüenza el directorio del INAME en Maldonado, incluido el representante del Partido Colorado. Esa explicación que ensayaron, yo hubiera preferido que no hubieran venido, que hubieran dejado que el protocolo que se desarrollara, pero no dar unas explicaciones que no me quedaron claras
En sí, no aclare que oscurece. Sí, si la filtración, si información se filtró, no se filtró. No, es decir, no quiero ser carroñero, son temas delicados, la sociedad ya lo sufrió, lo sufrimos todos, quienes somos padres, quienes no son tíos, quienes no, pero la gente ha ido comprendiendo porque tenemos pocos policías. Hace años que decimos que nos faltaban 1.500, ustedes vieron el último censo, así que hoy, fácil, en Maldonado nos faltan 2.000 policías. Sí. Cuando se renueva la flota, se logra, como en el periodo pasado que se renueve la flota, lamentablemente no pudimos, o no se pudo, o no se contempló la cantidad de policías que debiera. Entonces cuando uno analiza, porque nos hemos tomado el trabajo en la bancada, porque yo les insisto, tenemos 3 compañeros que trabajan muchísimo, pero siempre les digo, antes de ir por el lado de la denuncia, vayamos a corroborar que la situación sea así. Por ejemplo, nosotros nos dijeron que 50 cámaras no funcionaban y nos mostraron realmente las cámaras funcionan, hay un tema de estrategia, hay en lugares donde uno no la ve, acá se aprovecha de la naturaleza, digamos, para que estén en determinados lugares, porque la tecnología avanza. Hoy las bandas llegan a Maldonado, algunas de manera inconsciente o subestimando a la policía, pero hay otras que claramente saben dónde están. Se insistía mucho con los actos de vandalismo, ellos nos explicaron que casi actos de vandalismo no tienen, porque también hay una realidad. Hoy quienes cometen delitos tienen la facilidad de que se instalan ellos mismos las cámaras, entonces son ellos los que están vigilando un determinado radio de acción de un barrio, de un lugar. Entonces vivimos como en la casa de Gran Hermano, afuera y adentro. Elinger, no me quiero ir con lo que fue la votación del pasado viernes, así hacemos un poco... Sí, está bien, yo me voy, me entusiasmo. Piqui. Le dije a usted que usted ordena, porque yo con Cadimán me pongo a conversar. Yo no puedo ordenar nada. En algún momento... Bueno, pero me da algún zarandazo, me hace razonar. Lo escuché en su alocución, en su en las razones de su voto. Yo no sé si yo lo interpreté molesto con el Frente Amplio. ¿Alguien en el Frente Amplio o del Frente Amplio, digamos, lo apuntaron como que siendo oposición apoyaba esto? No, en ningún momento el Frente Amplio... ¿No lo sentí por ahí? Dijo, no. Yo lo que sentí fue que habíamos acordado... Porque habló de cosas de antidemocráticas, democráticas... Sí, pero yo lo que me refería era que teníamos la posibilidad... porque desde el día que el intendente asumió, y creo que he hablado 3 veces con él por las dudas, porque las 3 veces que él vino a la bancada, en la misma noche estaba presentando la solicitud de préstamo y diciendo claramente lo que estaba ocurriendo en la intendencia. Entonces para mí eso transparenta ya una parte de la gestión de gobierno. Puedo compartir o no, pero está aplicando que hay una situación... que yo me río porque Villegas, ustedes saben, que trabajé muchos años en una casa acá de venta de motos, y claro, cuando la gente venía y compraba una moto, ¿qué hacíamos? Se la financiábamos, entonces él le utiliza el término, yo se lo digo jocosamente con respeto, él dice, la intendencia está financiada, le digo, no, para nada, no es una casa de electrodoméstico, le digo yo, pero en realidad la intendencia sí, indudablemente tiene pagos y arrastra hacia atrás muchas responsabilidades propia del gobierno nacional y de toda la situación que se dio en el año electoral. A ver, no es ninguna novedad, lo discutimos acá, ustedes estuvieron en los diferentes referentes políticos y los cruces que se dan y los déficits y todo lo demás. Ahora, la población en su conjunto lo que demanda es que le den respuestas, y entonces si seguimos creciendo como departamento y no damos respuestas, y él además se comprometió a algo y nosotros lo vamos a seguir muy de cerca. Y ha tomado medidas, yo no las voy a decir, pero uno las ve dentro de la propia administración, dentro de la propia intendencia, que a gente que estaba concentrando demasiado poder, porque también 10, 15 años en un cargo, en una dirección general, a veces a la gente le hace perder la perspectiva y se encierra en el microclima, y estoy todo el día firmando papeles, decidiendo sobre la vida de la gente, a usted sí, a usted no, a aquel capaz, al otro... lo digo en el sano sentido, porque no vengo a chicanear acá, ya las elecciones pasaron, pero sí lo que dije, porque me dolió, fue que nosotros tenemos reuniones de coordinación. Coordinador, la presidenta, que es muy dialoguista y se maneja muy bien políticamente, está Adolfo Varela por el Partido Nacional, y está Juan Urdangaray del Frente Amplio. Nosotros allí coordinamos o hacemos los máximos esfuerzos. Entonces se dijo, bueno, vamos a hacer una sesión respetuosa,
donde cada uno tenga la posibilidad de hablar, los miembros informantes, o nosotros habíamos decidido que el informe, porque trabajó realmente con nosotros, pero trabajó y porque además queremos formar figuras nuevas, fuera Nacho Garategui quien argumentara, pero en un momento determinado. Pero es lógico, el Partido Nacional tiene 21 sectores y 21 ediles, 2 sectores. Entonces, claro, todos quieren hablar. Y pasa siempre, en 21, uno o dos, a veces sin querer, lo voy a decir así, pisa algún callo. Entonces, del otro lado, que más o menos la discusión venía razonable dentro de, ajustándonos al tema específico en el que estábamos hablando, se enoja a alguien o se irrita a alguien y bueno, se empieza a hablar de gente que no está, que para mí es espantoso, es complicado, pero también cuando uno va y les dice, bueno, pero hablaste fulano, se te fue la moto, te estoy hablando en términos que no me gusta, pero bueno, un poco son los que la población comprende y en los que ustedes también. Y dice, sí, pero escúchame, toda la noche nos dieron como entre un gorro, me hablaron de esto, entonces son esas cosas las que a uno lo llevan a no querer volver, porque la Junta ya fue eso hace 10 años y la gente eso no lo quiere, la gente quiere que le resuelvan los problemas. Y tenemos un fideicomiso, una solicitud crediticia, bueno, yo estoy a favor y doy mi argumentación y hasta en un informe se plasma. Y quienes están en contra tienen el legítimo derecho de decir por qué están en contra, y ahí se termina la discusión. Después la discusión sigue en los medios de comunicación, seguirá en el proceso de estos 5 años si se cumple o no, pero lo que no se puede hacer de la Junta Departamental, de una institución como tal, que tuvo además legisladores de fuste, y usted lo recordará porque en algún momento la cubría hasta para medios nacionales, en fin, por su experiencia. La Junta de Maldonado era una de las juntas que luego de la Cámara de Representantes a nivel nacional llegó a ser de las juntas más importantes del país en la oratoria, en las personas que tenía formadas. Y usted se encuentra acá que hay gente que ni siquiera lee el expediente y opina. Yo en un momento determinado, jocosamente, le dije a Varela también, porque hablamos de manera transparente, le dije, pedile al intendente que se vaya. Le dije, un poco en broma, un poco en serio, porque después empezó también que como estaba el intendente ahí, tengo el intendente más bueno del mundo, el intendente que no estoy hablando, estoy poniendo un ejemplo, por favor, porque no vengo acá. Tengo a no sé quién, y a su vez alguno al pasar, lógicamente, porque siente esa necesidad, reivindica al intendente anterior por las dudas. Entonces, está bien todo eso, yo no lo critico, pero digo, démosle contenido y discutamos los temas que tenemos acá, sobre la mesa. Pasan en limpio al final de la noche, hablaron 20 minutos del tema, claro, y el resto fue... Yo me tuve que venir los últimos 20 minutos y escuché, cuando llegué a casa y me vine por lo que le dije, por razones de salud de mi hija, la última reflexión de la presidenta, y me sentí que algo de angustia había. Después, claro, averigüé y se habían referido al ex intendente burgueño y había habido una situación que no era feliz. Pero también digo que durante toda la noche... del otro lado, entonces por eso dije en un momento determinado, cada uno vote lo que crea conveniente, argumente, porque no se le cercena la posibilidad a nadie de poder expresarse. Ahora, vamos para adelante, una vez que tomamos decisiones políticas, se toman y se argumentan. Yo cuando no voté una rebaja salarial, la argumenté y la sostuve en el tiempo. Y cuando yo estaba en la intendencia, que es cuando se pronuncia, es decir, luego de ese largo litigio y la intendencia tuvo que pagar, a mí me llamaron todos los medios a ver qué opinaba. Dije, no, yo no voy a hablar del tema. ¿Por qué? Porque cuando tuve que estar en la Junta, tomé la decisión. Estuve en los medios, sostuve mi posición. Ahora estoy en un cargo distinto y voy a estar en esa especie de chicana política cuando... ¿Quiénes pagamos los juicios que pierde la intendencia históricamente? Los ciudadanos. El Inger, ahora viene el presupuesto. Hoy creo que está una comisión especial. 17:30 está citada la comisión extraordinaria con los técnicos para comenzar ellos fijaron un plazo de 60 días. Yo escuché a la presidenta en una nota, pero no he hablado con ella en esto. Estamos todos, porque además ellos el sábado lo recibieron formalmente. Sí, todavía no lo... Ella habló, pero quizás me equivoqué, que ella habló de un plazo de 30 días. 40 días son. Exactamente, hasta 60 se pueden tomar, lógicamente, cuanto antes se sancione. La idea es que entre en vigencia como corresponde el 1 de enero, ¿no? Pero perdón, no, yo creo que son 4 meses, ¿no?
20 días son en el tribunal, creo que tiene el tribunal. Sí, porque lo empiezan en a realidad, estudiar sí. y lo pasan al tribunal de... Sí. La realidad es que a partir del 1 de enero tiene que estar vigente ya con los 20 días del pronunciamiento del tribunal. Son 60 días que nos podemos tomar. Una vez más. que vaya a Montevideo, cuando vuelve con el informe señor. que sea, o se hace no se puede modificar mucho, salvo... Claro, salvo una observación puntual que venga del tribunal y que se resuelva a levantar. Claro, exacto, sí, que ahí viene para votarse. Sí, en realidad ahí ya queda firme. Ahí que ya queda firme. Claro, para entrar pero la discusión y la votación del presupuesto es hoy. Digo, comienza hoy con ese estudio de artículos que se han planteado en las más diversas áreas, ¿no? Y en un Maldonado, vuelvo a insistir, que crece y en el que nosotros a su vez estamos monitoreando qué pasa en el gobierno nacional, qué recursos vienen del gobierno nacional. Yo, por ejemplo, los otros días acá pasó desapercibido, y ustedes lo saben porque yo llego a la radio y veo ahí los currículos en el piso, ya no están ni en el... Tenemos miles de currículos. Y veo que se replantearon muy bien los jornales solidarios, me pareció muy bien que luego de una experiencia que fue positiva, que en vez de 15 trabajan 30, tienen una serie de compensaciones que me parecieron importantes, pero creo que fueron 265 cupos para Maldonado, me pareció 256, una miseria para 6.000 inscriptos. Pero totalmente. Una miseria. Y ustedes vieron también todo lo que pasa en Maldonado, que es como que uno a veces siente que va contra flecha. Se hace un censo, somos el departamento que más crece. Uruguay tiene una muy baja natalidad y tiene una población de gente longeva bastante importante. Seguimos discutiendo, pese a que tenemos una baja natalidad, la pobreza infantil. Quiere decir que hay números y hay cifras que marcan que los recursos tendrían que estar planteados o redireccionados hacia que bajamos la natalidad, los que nazcan tengan las posibilidades de tener todo tipo de desarrollo. Eso lo inventó alguien hace muchos años, un programa. Yo lamentablemente por varias vías él siempre pidió para conocerme y por esas cosas que uno va dejando no lo conocí, que fue Hugo Fernández Feingold. Muchas veces sí, dices, en el gobierno de Sanguinetti sí, pero el inventor de los centros CAIF, por ejemplo, fue Hugo Fernández Feingold. Fue una política de Estado, es decir, desde que ese niño está en el vientre de su madre se monitorea a esa madre, ¿verdad? En lo que es la alimentación y en el control médico. Pero después, ni bien nace, se busca institucionalizar a ese niño con lo que le corresponde, de BPS, de lo que venga, y después al estudio, y después, bueno, ese tipo de políticas de Estado y de CAIF que hoy tenemos y que hablamos como allá a lo lejos, representan una apuesta más que significativa hace 30 años atrás, algo que ya se nos venía y que él mismo lo explicaba. Yo ayer estaba leyendo algunos artículos justamente de la Organización de Estados Americanos y la visión de Uruguay, la situación de Uruguay comparada con otros países, y no se entiende, nos cuestionan que vienen muchos recursos del exterior y que los gastamos en técnico. Que ya aprovecho para decirles que en los últimos 3 años la Intendencia de Maldonado no se presentó ni a un solo, incluidos los gobiernos locales, ni a un solo organismo de cooperación internacional que otorgue préstamos no reembolsables. Ahí tenemos medio ambiente, ahí tenemos salud, ahí tenemos todas estas organizaciones sociales que yo ya le dije al intendente y lo vamos a plantear como bancada. Nosotros tenemos filiales de organizaciones internacionales que manejan millones de dólares para determinados programas, violencia doméstica, lo más niñez, adolescencia en situación de riesgo, discapacidad, y terminan todos subsidiados por la Intendencia. Yo no quiero que la Intendencia lo subsidie más, que no quiere decir que no quiera que no se atienda la problemática, pero a ver, que empiecen a pedirle plata. Algo de eso planteó en campaña, creo que fue Rosenblum, de algunos préstamos no reembolsables, de algunos proyectos que hay a nivel internacional que se podían traer. En el caso de Rosenblum me parece que era para estudios de mercado de turismo en Punta del Este, claro. Si mal no recuerdo, sí. Hablando de cuestiones vinculadas con dineros que hay en organismos internacionales. No reembolsables. Pero claro, y les decía lo otro concretamente también a que nosotros queremos, yo ya tengo un registro de organizaciones no gubernamentales de Maldonado. Les puedo asegurar que son las inscritas en el Ministerio de Educación y Cultura. La mitad, yo no sé en Maldonado dónde están, con absoluta franqueza. La otra mitad trabaja.
pero me doy cuenta que las que trabajan viven corriendo para hacer una chorizada y unas tortas fritas para mantener el centro de equinoterapia. Viven corriendo, ahora está Omar Mesano trabajando con AUPAC, que son los perros guías, que hace como 5 o 6 años, bueno, para hacer un relevamiento de cuántas personas ciegas tenemos en Maldonado y cómo hacemos para que tengan un predio y para que si son 12, tengan esas herramientas. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Ustedes acá a diario están difundiendo y yo creo que la Junta se tiene que comprometer y el gobierno se tiene que comprometer a las estafas que se les dan a los adultos mayores. Y bueno, tendremos que insistir mucho más con campañas de bien público. Yo no les tengo miedo a las campañas de bien público. Sí le tengo miedo cuando el dinero se desparrama de una manera, porque usted, como hombre, los dos, como hombres de radio o de medios, saben que ustedes acá tienen un medio instalado, y a mí también me da mucho fastidio cuando veo que va, porque hoy con las redes Juan Pérez periodista, entonces cuando veo que Juan Pérez también de repente lo veo en tal lado, digo, todo bien, todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero fijemos una línea donde los mayores medios, que son los más escuchados, que son los que más llegan a la gente, y sentimos la necesidad de golpear con temas sociales, ¿cuál es el miedo de decir que le doy? No, porque todo eso que se genera, que a fulano le dan, que a mengano no le dan. Yo, a ver, en eso, honestamente, cada vez me agarran menos y saldré menos medios. Pondré algún tuit como le gustan, yo sé que a usted no le gusta, pero eso es enigmático, pero a ver, yo creo que se vuelvan a respetar a los medios que trabajan periodistas, que trabajan comunicadores, que tienen gente que está permanentemente aquí detrás de la noticia, que tienen naturalmente también una inversión, que tienen trayectoria y que tienen derecho a opinar. Así piensen diferente a lo que yo puedo opinar. Yo no tengo problema. Ahora, no quiero esa proliferación, ni de ONG, que se llama La Plata en la Intendencia, y yo no sé qué hacen. No quiero proliferación de medios porque amplían y ensanchan la democracia, porque hay gente que está sosteniendo ni siquiera medios, o sea, está muy bien las páginas web y todo lo demás, pero a veces uno ve y es la copia del otro medio, porque ustedes lo deben ver, porque yo voy y entro a la página de acá y cuando quiero ver, entro a una web de un medio, Carlitos y Eduardo informan Maldonado, voy y miro y lo único es copia y pegue, miro hasta los 2 minutos que ustedes suben una noticia y ellos los 3 ya la tienen. Eso no son medios. No, sí, hay mucha... Y miren que es mucha plata que se va, es mucho dinero que se va. Y después la gente se asusta porque dice, fulano le dan tanto. Y bueno, y si tiene audiencia, yo quiero que le den a los medios. ¿Por qué? Porque si quiere una campaña de bien público, bien dirigida, bien armada, que tiene que ser con técnico, para que la gente no se deje tapar a los adultos mayores, para que ojo con la violencia con los menores, para que la salud mental no pase a ser un tema tabú en que tenemos, y lo otro que pasa, discúlpenme porque no quiero monopolizar la palabra, pero cuando vengo con usted es también, Juan forma una asociación civil, ¿no? Determinada para cumplir con un objetivo. Se pelean, inmediatamente le arma la sucursal. Entonces, cuando usted quiere ver, tiene 75 organizaciones no gubernamentales que trabajan con el mismo objetivo. Que trabajan sobre adicciones. Claro que adicciones es un problema gravísimo, pero al contrario, tenemos que centralizar. Y lo último de mi parte, tenemos que hacer fuerza, unirnos con ustedes, con los medios y quienes tenemos la posibilidad de expresarnos. El 911 tiene que funcionar en Maldonado, es decir, ellos tienen 2 o 3 experiencias acá en el centro unificado, donde la gente de Maldonado llame y sea atendida directamente por un operador de Maldonado. Porque muchas veces, al ir a Montevideo, yo le puedo decir a usted, mire, hay una persona caída frente al Molino Velázquez, ¿y quién me llama? ¿Y dónde queda? ¿Y cómo está? ¿Y cuál fue la última comida? ¿De dónde viene? No lo digo... hay un protocolo. Tiempo precioso. Y eso sabe cómo se llama, es el centralismo. Porque ya hemos averiguado, es un software, una manera muy simple de solucionarlo. Eduardo, ya estamos pasados de tiempo, pero quería ir al tema político, ¿no? Porque justamente el semanario Búsqueda había publicado ya hace unos días atrás la situación, por ejemplo, de varios dirigentes en el interior del país que votaron bajo el ala de otros partidos, ¿no? Y bueno, en Maldonado se refiere justamente este artículo de Búsqueda a la situación de Fernando Alves y Carlos Flores, que ocupan cargo en el gobierno. Bueno, y reclama que no se dejen estar dentro del directorio del Partido Colorado, y que se convoque a una convención para tomar medidas
Y bueno, está también la situación por otro lado, porque uno se pregunta, bueno, en los acuerdos políticos a veces hay cargos a los partidos, en este caso son cargos a estas personas porque apoyaron. Sí. ¿Cuál es la postura, cuál es la mirada que tiene respecto a este punto? Yo hace 21 años, desde el 2004, que vengo insistiendo con esta situación que se da de que algunos dirigentes pasan a un lado y a otro. En el 2005, como ustedes saben, yo fui director municipal en la primera administración del intendente de Los Santos. Yo no renuncié al partido, pero no participé en ninguna de las actividades. Acá Alves ya renunció al Ejecutivo Departamental. Él dijo que iba a estar abocado a su tarea específica, que fue para la que lo designaron. Ni yo lo defiendo ni lo ataco, pero digamos, en cuanto a la orgánica del partido, él resolvió que él va a trabajar donde lo asignaron. Es legítimo esa juntada de firmas que hacen algunos compañeros, entre ellos acá en Maldonado hay un muy buen valor que es Dálvora, el arquitecto Dálvora, que realmente es esas personas pensantes que a uno les gusta tenerlo al lado porque siempre pueden coincidir en la visión, pero siempre tienen algo para aportar y pueden discrepar y lo hacen con argumentos, que cada vez van quedando menos porque desgraciadamente la actividad política, como es un reflejo de la sociedad cada vez es muy inmediata, entonces cuanto menos se analicen los temas parece que es mejor. Entonces en ese sentido para mí hacer una convención, saber que la mayoría en la comisión de ética las tienen los mismos que de alguna manera pueden haber avalado este tipo de acuerdos. Ayer leía que en Paysandú había pasado lo mismo. Claro, hay 5 dirigentes: Eduardo Huevo Piris de Rocha, Juan Carlos Carlucho Moreno y Ricardo que ahora Molinelli le de dio una CB, me enteré si era Moreno, que fue compañero, y le deseo que se restablezca cuanto antes, una persona joven, muy trabajadora. Fue diputado en el periodo nuestro. Bueno, incluso uno de ellos fue candidato a la intendencia bajo el lema del Partido Nacional. Eso es en Rocha. Claro, Eduardo Pires debe ser. Sí, a mí me escriben de todos lados y claro, yo la verdad es como a ver, yo respeto eso, perdón que yo lo interrumpí. No, porque hay un aporte que dice: hace 2 meses que el Comité Ejecutivo Nacional tiene sus informes y no los suelta. Lo que queremos es que se los ponga a consideración de la Convención Nacional, que eso es lo que está mandatado, dijo el convencional Flavio Jarguindegui. Sí, Flavio ha encabezado, y a mí me parece bien, frente a que haya compañeros desilusionados en sus casas y haya quienes salgan a motivarlos, por lo menos a juntar firmas y a sentir... Porque ¿qué pasa? Después de una elección también hay muchos compañeros que van quedando por el camino que uno no quisiera. En eso el Partido Nacional es mucho más inteligente y el Frente también. Inteligente no, tienen un sentido de pertenencia. Es verdad que nuestro partido también se ha desgastado. Yo ayer lo veía bailando a Sanguinetti y me quedaba contento en un cumpleaños con la edad que tiene, la vitalidad que tiene, bailando y moviéndose para estar en todos lados. El día anterior había estado en una presentación con Ana Ribeiro de un libro, en fin, me habían invitado y todo lo demás. Pero si por algo no se ha caracterizado nuestro partido, por impulsar la renovación. Otros partidos con sus altibajos, pero va surgiendo la renovación. En el nuestro, bueno, ya lo hemos hablado, surgió un Ojeda que irrumpe y gana la elección interna, que debe ser el único caso en el mundo, en todo el país prácticamente, y después vuelve Bordaberry, que no había participado en la elección interna y le gana prácticamente en todos lados la diputación. Bueno, yo creo que en primer lugar algunos sectores tendrían que hacer autocrítica, porque... Claro, ahí hay algo que está fallando, ¿no? Pero claro, yo ya le dije a usted que sigo teniendo una conversación pendiente con Bordaberry. Cada vez no, con Ojeda. Con Bordaberry no, porque... Ya está, con Ojeda era que me había dicho. Con Bordaberry ya está. Pero con Ojeda decía en el sentido que no se haga autocrítica, porque si él gana, él se tiene que dar cuenta que él se equivocó, porque es decir, los acuerdos políticos son algo natural. Entonces si él en esos departamentos hace acuerdos con quien salió primero y segundo, acuerdos digo naturales, propios de la política, nada que esté hablando de componenda, sí. Él se queda con la mitad de los diputados que se quedó. Yo tampoco estoy de acuerdo con que Ojeda sea secretario general de partido y senador. A ver, los senadores, por suerte, los diputados,
nuestro país tienen una responsabilidad muy grande y les lleva mucho tiempo realmente estar en esos ámbitos. Y en ese sentido yo creo que la Secretaría General también tendría que rotar, como el Maldonado. A mí me duele mucho lo que acontece en Maldonado. Está funcionando el comité ejecutivo, ahora han nombrado las comisiones, pero hay gente que no está participando y a mí me duele. Y mire que he tenido discrepancias enormes, pero a mí, por ejemplo, que Marzano, su hermana y toda esa gente que trabajó no esté participando en el Ejecutivo, a mí me duele. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Lo que le manifesté a él en su momento. Dije, bueno, busquemos la manera de que sea rotativa la Secretaría General. Entonces, que haya un reconocimiento de repente a su hermana que fue candidata, porque fuimos el único departamento donde además tuvimos 2 mujeres, que haya un reconocimiento a la otra candidata, a Molina, y después ver cómo se integran los otros grupos de manera tal de que el partido funcione y de que esa gente se vigorice de alguna manera. No se vaya a la casa. Lo mismo pasa con Dálvora. Digo, a mí sinceramente me duele, porque creo que los organismos partidarios deben funcionar. También le digo, nosotros, tanto con Ignacio Garategui, con Francia Barrios, con Omar Mesano, les quiero ser muy sincero, hemos tenido más de 80 reuniones, estamos en las 20 reuniones de la Junta, pero además yo les exijo y a veces les pido disculpas porque no los quiero cansar a ellos, que tenemos que estar en todo el territorio, que tenemos que saber tanto lo que está pasando en la Junta, así sea como delegados, como les guste llamar, porque a nosotros en el plenario nadie nos prohíbe levantar la mano y votar y tomar decisiones sobre los temas de la gente. Para eso le pedimos a la gente la confianza. Entonces, no solo todos debemos conocer lo que está pasando en cada comisión, sino también lo que está pasando en Maldonado. A ver, me parece que de lo contrario, si no, franco favor le vamos a hacer el partido. Lo que no vamos a hacer es meternos, porque lo planteé, no puedo estar metido en el Ejecutivo, porque eso lleva tiempo, y si yo pudiera aportar algo lo haría encantado, pero ya lo que tenía para aportar lo dije. Bueno, a ver, que se rote, que se busque cómo se mueve, que si la convención tiene que funcionar no sea para insultar a Juan, a Pedro o a Pepe o al otro, sino para hacer algún aporte positivo, y si no, bueno, se verá qué es lo que quieren hacer los dirigentes capitalinos, que nunca como antes habían estado tan capitalinos. Creo que pasan el peaje de Solís algún fin de semana para descansar acá, pero los veo muy cerca de Salto, los veo muy cerca de Rivera, porque también son senadores o ahí, y los veo que han dejado en un absoluto desamparo al partido a nivel nacional. Lo veo porque lo hablo con dirigentes. Yo fui coordinador en su momento, hace 20 años atrás, de la bancada nacional colorada, de Diles, y con ellos también mantengo un intercambio fluido. Entonces me dice, che, ahí, y en todo lado se dio igual. Lo que usted planteaba de Carlucho Moreno, a quien le vuelvo a desear una pronta recuperación, un muy buen diputado, un diputado joven, pero ni que hubiera sido calcado de lo que pasó en Maldonado, del propio sector de Ojeda. Es decir, fue a la convención, habilitó la candidatura del candidato a intendente, después se retiró, hizo un acuerdo con Larrañaga Vidal, con el que fue candidato en Paysandú. Sí. Ese caso se dio en Paysandú. O sea que esa estrategia fue muy clara de Ojeda, es decir, bueno, en las departamentales nosotros no competimos y vamos con el Partido Nacional. Yo lo único que creo que en Maldonado me quedó a mí una situación de angustia fue que yo hubiera preferido, si lo digo, que Alves no hubiera aceptado esa candidatura a la intendencia, para no tener que bajar y no generar ese precedente que nunca históricamente, por más que el Partido Colorado en Maldonado luchas más sangrientas y de todo tipo la ha tenido desde la historia, porque usted lo sabe que hasta en la propia interna yo recuerdo con mucho cariño, porque ambas familias viven al día de hoy, que es tanto Chiozzi como Bonilla, la fatalidad que se dio en la Casa de la Cultura. La que hoy Casa de la Cultura, en aquel momento el patio de la Intendencia. Sí, dicho sea de paso, estoy bastante molesto porque... En la década del 40. Porque está allí esa especie de en Santa Teresa justo, y donde empieza Martiniano Chiozzi, hay como una especie de monolito con una placa que ya se deterioró, y ahora le metieron un generador ahí que lo tapa, que justo está enfrente de lo de su director de Cultura. Pero quiero decir, si habrá el partido vivido situaciones fratricidas cuando tuvo el poder por sí mismo y después. Entonces yo creo que si no se puede colaborar para tratar de que el partido mejore, a veces lo mejor es dar un paso al costado o callarse la boca, pero no seguir en esta situación en la que sabemos que vamos a la guerra con un tenedor. Eduardo Elinger, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. El agradecimiento a ambos. Muy bien. Pausa rápidamente.
presentó este espacio. Maggi, en Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea